Yo era un adorador de las fuerzas oscuras y quiero testificar cómo fue que conocí a Cristo. Después de terminar 7 niveles de formación en el satanismo, jamás imaginé llegar a ser un evangélico y mucho menos un predicador del evangelio. Cuando yo veía a un evangélico, me daban náuseas, me daban deseos de vomitar, me daban asco, hasta que me mandaron a hacerle daño a un predicador, a una campaña. En mi pueblo se dio una campaña evangelística. Cada noche habían milagros, señales, prodigios operados por el Señor Jesucristo en la campaña. A los 3 días de campaña, uno de los estudiantes que teníamos en el círculo fue de curioso a la campaña, tratando de convencerse si en la iglesia evangélica había poder sobrenatural. Esto sucedió la noche de un 14 de agosto. Esa misma noche, el poder de Dios se dejó sentir de tal manera que muchos dijeron sentir como que caía un rocío sobre sus cuerpos. La campaña terminó a las 2 de la mañana. La gente iba soltada en llanto a sus casas. Fue tan fuerte el poder de Dios esa noche que el alumno que nosotros mandamos terminó aceptando a Jesucristo. Un día después me di cuenta de lo que sucedió con nuestro alumno. Ese mismo día, como a las 6 de la mañana, sentí un llamado del campo astral. Preparé el terreno y distancié mi alma. En el mundo oscuro se practica mucho las experiencias astrales. En el momento que mi alma sale del cuerpo, mi maestro me dice: los protestantes nos quitaron a uno de nuestros alumnos anoche y lo peor es que no podemos hacer nada. En ese momento el maestro me dijo: hagamos ayuno extraordinario y bloqueemos la campaña de los protestantes. Ni un culto más en esta ciudad. Todo el 15 de agosto estuvimos en ayuno extraordinario para los demonios. Estábamos seguros que algo iba a pasar para que la campaña evangélica no siguiera. Como a las 5 de la tarde de ese mismo día, estando en ayuno, el maestro vuelve a llamarme a otra experiencia de carácter astral. Nunca olvidaré que el maestro me pidió que terminara con el pastor. Uno de los niveles de formación en el lado oscuro está enfocado a la disciplina de las fuerzas hipnóticas. El maestro traía un perro a las clases y lo quedaba viendo, y el perro caía vomitando sangre sin que nadie lo tocara. El maestro me volvió a decir: ve a la campaña y termina con el pastor. Cuando yo regreso de la experiencia astral y vuelvo a tener conciencia, mi piel está erizada. Reparé en el artículo 3 del Manual del Ocultismo y allí dice: no te metas con los protestantes. Yo lo había interpretado únicamente desde el punto de vista íntimo y dije: en este caso no voy a aplicar ninguna magia a ninguna mujer ni ninguna señorita protestante. No hay interés de inmoralidad de por medio. En la ciudad yo había unido cientos de parejas por el poder de la magia y dije: si el maestro me envía, él sabe por qué lo hace.
y me fui en ayuno al templo donde se hacía la campaña. Cuando voy caminando logro ver que en la puerta se encuentra el pastor de la iglesia. Cuando él me vio, salió corriendo a mi encuentro. Cuando lo veía correr hacia mí, lo vi suelto en llanto. Al llegar me abrazó y llorando me dijo: joven, tú no vienes porque quieres, tú vienes porque es Dios quien te manda y te trae. Dios quiere tratar tu vida. Recuerdo que no soportaba el brazo del pastor. Sentía que ese brazo pesaba más de 200 kilos. Pero no le respondía ni una tan sola palabra. Y en mi mente decía: ay, pastorcito, no sabes lo que te espera ahora. Cuando entramos al templo, el culto aún no había comenzado. Habían muchas bancas vacías y me senté en la fila de adelante para agarrar lo más cerca posible al predicador. De repente empezaron a llegar las iglesias invitadas. La iglesia estaba tan pero tan llena que había gente hasta en los pasillos. Fue en ese momento que me di cuenta que quedé acorralado en medio de aquel mar de personas. Cuando comenzó el culto, por momentos me parecía estar en medio de gente loca. Mucha gente danzaba, otros lloraban, otros hablaban en lenguas que yo no podía entender. Empecé a sentir corrientes de energía sobre mi cuerpo, pero se sentía una sensación bien dulce, algo inexplicable para mí y se sentía muy hermoso, no se los puedo negar. Recuerdo que le pregunté a un joven que estaba a mi lado: ¿quién es el hombre que predica? Y él me responde: es el evangelista Manuel Cepeda, él está allá arrodillado. Él se encontraba en una esquina de rodillas rezando. En ese momento él se levanta y se dirige al altar para dar comienzo al culto. Cuando alcanzo a ver su rostro, el evangelista viene con los ojos llorosos y tomó el micrófono y dice: hermanos, mientras yo estaba de rodillas, el Señor me dijo que aquí hay demonios. Esta noche hay espíritus de demonios tratando de perturbar. En ese momento la iglesia empezó a orar y a clamar en el nombre de Jesucristo. Comencé a sentir incómodo y desesperado. Me quería ir, pero era tanta la gente que no había por dónde salir. El evangelista coge la Biblia y la abre en el texto que iba a utilizar para predicar esa noche. Cuando él comienza a leer la cita bíblica, yo lo tengo a menos de 3 metros. Comencé a concentrar y a invocar fuerzas oscuras contra él. Yo me imaginaba que el evangelista se iba a desplomar producto de las invocaciones que pretendía contra él. Mi asombro era enorme al ver que el evangelista se mantenía firme leyendo la palabra de Dios. Entonces hice el segundo intento y él seguía firme leyendo la Biblia. En eso metí mi mano en el bolsillo izquierdo, porque todo servidor de las fuerzas oscuras carga sus conjuros en el lado izquierdo. Está totalmente prohibido que se carguen en el lado derecho. Comencé con el tercer intento contra el predicador, pero ni el primero, ni el segundo, y mucho menos el tercer intento funcionó. De repente aquel hombre empieza a brincar con la unción de Dios, con poder, con autoridad, el mensaje del evangelio esa noche. Estaba confundido. Me hacía 1000 preguntas, buscando explicación del por qué
no surtían efecto los conjuros contra él, si yo me estaba preparando para el momento. De repente el evangelista cerró la Biblia y dijo: hermanos, no puedo predicar. Estoy luchando contra el mismo Dios. Me hace sentir el Señor que no predique, porque esta noche Dios ata demonios y los echa fuera de aquí. En ese momento toda la iglesia se pone en pie y por todos lados de la iglesia había mucha gente llorando y muchos empezaron a caminar hacia el altar. Personas que recibían a Cristo por primera vez y otras que reconciliaban. Era mucha la gente que iba caminando hacia el altar, al extremo que me iban empujando hasta llegar al frente y quedar cara a cara con el siervo de Dios. Nunca había oído y nunca escuché a un predicador tan duro como el evangelista que estaba sobre el altar. Este hombre trataba hasta de perro a la gente sin Cristo. Esa noche llorando dijo: no quiero ningún curioso que se quede orando con los ojos abiertos. Dios va a echar fuera demonios de aquí y el que esté de curioso se puede regresar endemoniado a su casa, dijo el evangelista. Yo estaba frente a él, mas Dios es testigo que no cerré mis ojos. Cuando todos comenzaron a orar me quedé parado firme, con los ojos abiertos, orando por dentro uno de los 3 misterios del ocultismo. Comienzo fervientemente a jugarme el tercer misterio con todas mis fuerzas y empecé a invocar a las fuerzas oscuras para que me sacaran de allí. En el momento en que estaba concentrado al máximo, comienzo a sentir como caen gotas de agua sobre mi cabeza. Levanté la cabeza para ver si había alguna gotera en la iglesia y no veía absolutamente nada. No sabía de dónde salían esas gotas de agua que me rociaban. Las gotas de agua seguían cayendo. De pronto aquellas gotas de agua se convierten como en gotas de fuego. Y comencé a sentir un fuego inexplicable que comenzaba en la cabeza y descendía por todo mi cuerpo. En ese momento, sin que nadie me lo pidiera, cerré mis ojos y bajé mi cabeza con los ojos cerrados. Alguien puso su mano sobre mi hombro y sentí como aquella mano tenía electricidad. Cuando esa mano me tocó, mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza y subía y bajaba. Era algo irresistible. Tan irresistible fue aquel poder que me tumbó al piso y me puse de rodillas. Sentí como mi lengua se hizo un nudo y empecé a hablar lenguas que nunca jamás había hablado. Cuando volví en mí de aquella experiencia sobrenatural, solo yo había quedado en el altar. El pastor bajó del altar y me dio la mano y me dijo: joven, levántese, deme su nombre porque usted aceptó a Cristo. Y le dije: no, señor, yo no he aceptado a nadie, y me fui, rebelde sin querer reconocerlo, mas el Señor ya había hecho la obra en mi corazón. Desde que salí del templo salí con un dolor, un quebranto, una consternación. Hacen falta palabras para explicar lo que sentía. Toda la noche no pude dormir. Al siguiente día le llegó la noticia a mi padre: su hijo se hizo evangélico anoche. Y mi papá gritó: gracias a Dios que se convirtió ese demonio. Y yo le dije: no, señor, no he aceptado a nadie. Todo el 16 de agosto lo pasé consternado y el 18 tenía que estar en un ritual con el maestro y por primera vez fallé. Ese mismo día, como a las 10 de la mañana, estoy en una inmensa propiedad de mi padre. Ahí escuché una penetrante voz que me dijo: regresa esta noche a la campaña. Esa noche, sin que nadie me invitara, regresé a la campaña. Ya no me presenté como enemigo, me presenté como amigo. Ya no me fui a los primeros asientos, sino que me quedé en los últimos asientos. Cuando el evangelista hizo el llamamiento, me levanté con intenciones de irme.
Solo había dado 2 pasos cuando de repente aquel poder que había sentido aquella noche cayó sobre mí y allí me quedé inmóvil sin poder moverme. En ese momento comencé a llorar mucho. Un anciano me estaba mirando y se me acerca y me dice: joven, ¿quiere aceptar a Cristo? En ese momento no podía hablar y solo moví la cabeza para indicarle que sí. Cuando aquel anciano me echó el brazo, yo no podía soltar un paso, pero aquel anciano de arrastras me llevó al altar. Ese 18 de agosto confesé con mi boca que Jesús es mi Señor. Te invito a que envíes tu testimonio para que sigamos edificando vidas. Buenas noches.